a iniciar esta clase. Empezamos con capítulo 9, es la quinta señal y va a tener su tiempo Abraham. Abraham, ¿es tu tiempo? Yo voy a leer el pasaje. Sí, leemos el pasaje y luego ya vamos al análisis. A ver, déjame presentar, compartir pantalla. Ok, ya ahí estoy compartiendo. Ajá, ahí está. ¿Lo puedes poner? Ahí está, ya está. Ok, perfecto. El pasaje es Juan capítulo 9, versículos del 1 al final. Jesús era un ciego de nacimiento. Ese versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ok, comentarios, preguntas. Sin comentarios. Sí. Lo que me llama aquí la atención es la respuesta de él. Unos decían él es, otros a él se parece, él decía yo soy. El yo soy se repite mucho en Juan, obviamente en labios de Jesús y aquí en este caso. Juan dijo yo no soy y él dice yo soy. Claro, es evidente que no se está refiriendo a que él es Dios, ¿no? Pero sí la referencia, yo soy. Referencia. Yo siempre pensé que esto ocurría en el estanque de Siloé. Digo, porque no siempre da el pasaje así como que de corridito, ¿no? Lo que veo ahorita es que no, o sea, pues el hombre estaba mendigando, no sé dónde, no hay una referencia clara, sino que Jesús le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Es probable que esté cerca, al lado de una puerta, de una de las puertas de Jerusalén, y el estanque esté ahí muy cerca, ¿no? Como el de Bethesda, por ejemplo, ¿no? Estaba ahí luego. Está luego ahí de uno de los pórticos, el pórtico de las ovejas. Entonces, es probable que este estanque también esté cercano a otra puerta. Ahorita en lo que haces el análisis lo reviso. Como referencia, igual que puede quedar para, en su momento, ¿no? El análisis verbal, fijarnos dónde está el estanque, no pasa nada. Ya cuando haga mi presentación lo voy a incluir, pero ahorita si lo podemos checar. Sí, no pasa nada. Ok, los fariseos interrogan al ciego sanado. No vamos al sintáctico. Bueno, dale. Vamos a leer todo el capítulo. Sí, ok. Y lo vamos al sintáctico. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego,
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o a quién le haya abierto, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, casi se la rayaron, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Acababan de pelear de Jesús y le dijeron que había nacido de, pues también básicamente de pecado. Y ahora pues no llaman qué hacer con este. Pues donde dice le injuriaron, pues casi se la rayaron, ¿no? O sea, le dijeron hasta lo que no. Sí, no, y lo interesante es la argumentación de él, ¿no? Sí, pues es que esa... es bien puntual. Eso es lo maravilloso. Ustedes no saben, pero me abrió los ojos. Ese es un hecho irrefutable. Y luego, el segundo argumento, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, si ustedes dicen que este es pecador, pero resulta que me da la vista y no se sabe en la historia, lo que hice desde el principio, en la historia no se sabe de alguien que haya dado la vista a uno que nació ciego. ¿Cómo puede ser si no viene de Dios? O sea, la argumentación los hace garras y se vuelven a enojar, ¿no? El problema es que ellos tenían muchas opiniones de que si es pecador, que si no es un pecado, que tú eres... Y él tenía los hechos. O sea, está bien lo que tú dices. La diferencia entre hechos y opiniones. Los hechos son eso. O sea, a mí me abrió los ojos. O sea, Dios no oye a los pecadores. Aquí estoy, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más? Y el orgullo, ¿no? ¿Y nos enseñas a nosotros? Pues es ya, que... Ya no pueden la expulsar. O sea, el pelado era ciego, no era tonto. tenía sí, pensaba. Que volviendo al tema, ¿no? Está hablando acerca de la luz. Jesús es la luz. Bueno. Y él puede ver, y puede entender, puede comprender. Y lo que sigue habla de eso, ¿no? La ceguera espiritual. Dice Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio ha venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos,
no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bolas. Pues está muy interesante este pasaje. Pero a mí me gusta mucho la actitud de él, así como que el descaro. Pero pues tiene toda la razón de su lado, o sea, cómo le... Es interesante que ellos no creían, no sabían. Si es un ciego de nacimiento es difícil no ubicarlo. Seguramente es alguien que está, ya me fijé, está cerquita, ¿saben qué decirlo? Está cerquita de la puerta de las aguas, está en el sur. El de Bethesda está en el norte, es un pórtico que está al norte, y el estanque de Siloé es un pórtico que está al sur, el lado contrario de la ciudad. Pero es interesante que no lo conozcan. Si es alguien ciego de nacimiento, tiene mucho tiempo, y básicamente pues una persona incapacitada en ese grado pues no puede ejercer un oficio, un trabajo. Igual que los cojos, el caso de Bethesda, de otros cojos más, no pueden trabajar, entonces viven de la caridad, exactamente, viven de la caridad. Y bueno, a ver si en el texto no dice, al pasar vio a un ciego. No dice de dónde pasó. ¿Qué dice el 1? ¿Dónde está el verso 1? Pasa Jesús. Vamos a ver si... Déjame... Más que nunca lo he usado. No dice. Es que no lo he usado en modo de pantalla completa como ahorita. A ver, vamos a pasarnos acá. En el 8... Salió del templo, dice. En el templo, ¿verdad? Estaba en el templo. Y fue donde lo quisieron apedrear. No, pero vete hasta el final. Hasta el final del 8. Sí, aguántame. Perdón, ahí está el final. Al final del 8. Dice, tomaron entonces piedras para arrojarse, pero salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Sí, nada más dice que salió del templo, se fue hacia el sur, se alejó, se fue al sur de la ciudad, se alejó del templo. No dice al pasar por dónde exactamente, probablemente pues pasa por donde estaba, y no pudo mandarlo muy lejos, o sea, para lavarse, ¿no? Entonces tenía que estar ahí cerquita de Siloé, cerquita de la puerta, cerquita de la puerta de las aguas, y cerquita del estanque, ¿no? Cerquita de sí, estaba en el templo, salió por ese lado y por ahí se lo encontró. Porque apenas venía de que lo habían querido apedrear. Y también la cosmovisión que tenían de que, o sea, el que le iba bien, el que era rico y eso, pues era porque era una persona que estaba bien delante de Dios, ¿no? Y si eras pobre o enfermo o lo que sea, pues es porque estabas en pecado. De alguna manera Dios te había maldecido. Sí, y los discípulos lo reflejan. Digo, no sé si era curiosidad o morbo. Probablemente ve un poco de morbo, que van pasando y lo ven. Y los discípulos, pues no fueron ni los fariseos, ni los escribas, ni el pueblo. O sea, fueron los discípulos que le dicen, bueno, ¿quién pecó? O sea, ¿fue pecado de él? O sea, pero pues, ¿a qué hora si nació ciego? Dice, o sus padres, para que él haya nacido ciego. Sí, por un lado el morbo, ¿no? Pero definitivamente lo que mencionas, el concepto es un concepto muy judío, que no es nuevo. En tiempos de Jesús eso viene desde mucho antes, Ya cuando hablamos de Job, los patriarcas, eso es algo que ya se manifestaba. La creencia ya existía. En Deuteronomio viene a remarcar eso, porque se habla de bendiciones si obedeces, maldiciones si desobedeces. Entonces el libro de Deuteronomio viene a remarcar este concepto en los judíos. Es un concepto con el que crecen, ¿no?
se desarrollan, lo mantienen. Y definitivamente, si alguien es pobre o alguien está en desgracia o alguien está enfermo, es pecador. De hecho, era la acusación hacia Job, ¿no? O sea, todo lo que te pasó, o sea, todo lo que te pasó, mijito, no es gratis, algo hiciste, confiesa tu pecado. Entonces, ese es el punto. Vienen los amigos con este concepto y tratan de exhortarlo a arrepentimiento, llevarlo a arrepentimiento, porque eso, lo que te está pasando no es de gratis, o sea, algo hiciste, mijito, acuérdate, nada lo puedes ocultar a Dios. Dice Job, pues ¿cuándo? ¿Qué hora? ¿De cuándo he visto yo a alguien en necesidad y no lo he ayudado? Porque Entonces, era una persona así, ¿no? Entonces ese es el punto, o sea, es un concepto que viene desde mucho antes, ellos lo saben. Entonces los discípulos, perdón, también tienen este concepto. Así que ven este hombre ciego de nacimiento. Lo curioso es esto, saben que es de nacimiento. Que sepan que es de nacimiento, una de dos, o ya lo conocen o se detuvieron a platicar con él. ¿Ya? O sea, o ya lo conocen, antes han platicado con él, conocen su historia, lo han visto, o se detuvieron a platicar con él, lo vieron y empiezan a platicar y sale el tema de nacimiento. Y es cuando le hacen la pregunta a Jesús, oye, pues ¿qué pecado cometió? Porque ya nació así. Sí, ya nació así, o sea, ¿es posible que él haya pecado antes de nacer? ¿O qué pecado cometieron sus padres? Fíjate que ya viéndolo bien, probablemente no sea morbo, probablemente sí sea una pregunta muy válida. Claro. Porque si asociaban la maldición con el pecado, dicen, bueno, si nació ciego, o sea, como dices tú, ¿a qué hora? O sea. Sí, o sea, definitivamente. De hecho, preguntan quién, no preguntan cuál. Sí, no están preguntando qué pecado, ¿sí? No, están preguntando quién, o sus padres. Y esa es su duda teológica, ¿no? Esa es duda teológica. Y de acuerdo a sus conceptos, pues la pregunta tiene sentido. ¿Sí? Y la pregunta tiene sentido. Entonces, sí, ahí está ese punto. Muy bien, análisis. Ok, Jesús sana a un ciego de nacimiento y estoy tomando los primeros 12 versículos del pasaje, que es donde se realiza la señal. Pero pues todo lo que pasó después está muy interesante. Ok, vamos a ver, versículo 1, al pasar Jesús, que es la referencia de tiempo, vio a un hombre y este hombre era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Hasta ahí no sé cómo se vea. A ver, dame chance. Yo creo que diciendo tendría que ir a la misma altura de le preguntaron, porque está repitiendo. Ok. Y le preguntaron a sus discípulos y lo diciendo. No, nada más diciendo, porque Rabí sí debe de estar separado de discípulos del sujeto. ¿Ahí? Sí. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, esto no lo muevo, porque también. No, déjalo ahí porque sí lo separamos de los discípulos, porque es lo que los discípulos dicen. Porque estás siguiendo la misma estructura. Abajo y se respondió Jesús, es que es la altura del sujeto. Entonces me parece que vamos a conservarlo. Para mí debiera de irse hacia atrás sus discípulos en la primera columna, en la columna B, pero no está mal ahí tampoco. O sea, si quisiéramos darle más congruencia a la columna B. Le preguntaron a sus discípulos diciendo, como quieras, bueno, está bien, porque luego yo decía, bueno, si está acá, no ponemos. No, por eso, sus discípulos a la columna de A, B. Ok. Que es el sujeto. Sujeto, predicado y luego lo que dicen, el diálogo. Obviamente tendría que seguir lo mismo con acá con Jesús. Jesús con ¿Rabí lo muevo a la izquierda o no? Ya a esas alturas sí, ya es mover todo. Y para ponerlo inmediatamente después de decir. ¿Quién pecó? Entonces, igual pata abajo con Jesús.
ahorita vamos a empezar con esto. Ahorita vamos a revisarle más. No, está bien. Uno más, uno más. Jesús está bien, pero hay que mover su respuesta. Hay que moverla a la misma altura de Rabí, de la pregunta. Ya. Entonces, okay, ¿qué pecó? Jesús, ok, va. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y luego respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, entonces... Este sino está contrastando visto que yo podría venir aquí. Eso con el no, no es. El no es. ¿Ya? ¿No Y es? obviamente. Ya, sí. Dice, no es que pecó este ni sus padres, y luego sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego es necesario, tendría que irse a la columna igual de la respuesta, del nivel de respuesta. A la columna D. Como un punto más. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y de esta manera, si no me es necesario, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ok. Y luego, a ver, y un hombre le preguntaron, respondió, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, esta ahí es hilativa, ¿verdad? No es enumerativa. Sí, es una VAP consecutiva. Pues es que nos está diciendo los pasos, ¿no? Escupió en tierra, hizo lodo, es enumerativa, me parece que así iría bien. Ok. Hizo lodo, perdón, escupió en tierra, hizo lodo, untó con él, untó el lodo y le dijo, me parece que está dándonos los pasos. Sí. Dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ya no está haciendo chambito del análisis verbal. Pues entonces, y se lavó y regresó bien. Los pasos otra vez, que como acción, entonces se me hace que habría que ponerlo acá a la misma altura de los pasos, ¿no? Porque es la respuesta, como si fuese un diálogo. No es un diálogo, es una serie de acciones, pero es la respuesta a lo que le está diciendo, no allá, a esto. Escopió en tierra, hizo lodo, y untó con el lodo, y le dijo, pues, ve a lavarte. A esa misma altura. Y luego dice, fue entonces, y se lavó, y regresó bien. Sí, pero ponerlo a la misma altura de columna D. Porque es la respuesta. En vez de responder con palabras, son acciones. Y las mismas acciones que le son mandadas. Él va, él se lava y él regresa. La respuesta es, ahí tenemos un paralelismo. Y se lavó y regresó viendo. Es lo que te decía de que probablemente lo conocían ya, lo habían visto, porque el 8 nos dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, ya lo conocían, era conocido, o sea, era ciego de nacimiento. ¿Cuántos años? No sabemos, no es un niño. Oye, ¿tiene edad? Sí, no es un niño, entonces ya lo conocen. Lo curioso es esto, que ellos, los fariseos, no lo creen.
o están tan ciegos que sabiéndolo lo niegan, o están tan ciegos que jamás han andado por esos barrios. Ahora sí que por los barrios bajos. Porque dice, no era ciego, o sea, mi nacimiento. Pues no, le pasó lo que en The Chosen a Nicodemo, ¿no? Que andaba en lugares que nunca había andado. Entonces, sí, porque aquí se menciona a los vecinos, o sea, había gente que lo conocía y era ciego. Curiosamente, a ellos no acuden con los papás y acuden con él, pero no escuchan a los vecinos. Probablemente lo escuchan de ellos, pero se niegan a creerlo. O sea, no le dan crédito. Por cierto, hablando de testigos, están los testigos, los padres como testigos, están los vecinos como testigos, pero ellos se niegan a creer a pesar de las evidencias. Entonces, los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se estaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece, él decía, yo soy. Yo soy. Ok, entonces si le dijeron, los vecinos le habían visto, decían, unos decían, ok, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo. Sí sabía que se llamaba Jesús. A diferencia del otro, el otro no sabía, el de... luego lo vio, lo reconoció y dijo, ahí va, es aquel. ¿Sí era Bethesda? ¿Era Bethesda, no? Sí, era el de Bethesda, era el paralítico de Bethesda. La señal anterior, era el paralítico de Bethesda, él no sabía, qué curioso, y él sí veía. Pero es que si siempre andaba ahí en el estanque, pues no, a lo mejor no se enteraba de mucho, ¿no? Y el ciego, pues ciego, pero no sordo. No, además de que los ciegos agudizan más los otros sentidos. Esto que ni qué. Entonces él sí sabía, el que llama Jesús. No lo conocía personalmente, no lo veía. No lo había visto. Pero sabía que era Jesús, el que llama a Jesús. Ok, seguimos. De hecho, se hizo lodo, pero no supo con qué hizo el lodo, porque no estaba viendo. A lo mejor eso hubiera sentido feito, ¿no? Pero bueno. Qué asco hubiera dicho. Son de esas cosas de la Biblia que dices tú. Pero toma en cuenta que no existe la misma, ¿cómo le llaman? El mismo escrúpulo, ¿eh? Bueno. La situación en cuanto a higiene y todo eso, pues era bien distinta. Y escrúpulo, porque... Si tú oyes lo que pasaba en Roma, o sea, de que pues las heces pues, estaban ahí por enfrente de ti en la calle y todo, pues ya era parte del paisaje, ¿no? Del panorama. Entonces digo, a lo mejor no había tanto escrúpulo para cosas como eso. Bueno, toma en cuenta que, por ejemplo, comían del mismo plato y bebían de la misma copa. Hay gente que por eso te digo, es una cuestión de esos escrúpulos no existen. Sí. Antes nos bañamos con el mismo jabón, ahora no, cada quien quiere usar su jabón y un jabón para cada parte. Eso sí también. O sea, por eso digo, o sea, el escrúpulo no lo tienen. No lo tienen. Entonces, no necesariamente, la saliva puede ser considerado algo malo o asqueroso, pues no necesariamente. No lo sabemos, pues no lo sé honestamente, pero me parece que los escrúpulos son diferentes. ¿Sí? No existen muchos de ellos. Digo, hoy difícilmente dos personas toman del mismo vaso. Sí se usa de mucha confianza, una pareja, a veces parte de los miembros de la misma familia, pero a veces, porque hay ocasiones donde no se puede. Pero bueno, vamos. Alguien le tomaba el refresco en mi templo, en el templo. Pero luego te platico. ¿Yo qué? Alguien le tomaba el refresco a mi refresco en el templo, pero luego te platico. Creo que ya me acordé de ese caso. De repente uno ve el vaso y no creo que no. Y luego de repente ya estaba. Hasta que me di cuenta.
Pero bueno, Ándale. respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, ve al Siloé, lávate, ¿esto también me iría abajo? Sí, yo diría que sí, como el paralelismo, ¿no? Como la respuesta. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y ¿Sabes qué fui. haría para Ujú. marcar la diferencia entre los dos? Para marcar el contraste, los pondría como consecutivos. Ve a Siloé y abajo y lávate, o sea, pero en otra columna, en la columna M, que es la L, que sigue, y lávate, y aquí hacer la misma secuencia. Fui y me lavé, para ponerlos en paralelo, ¿sí? Ok, Aquí aquel hombre. obviamente tendrías que separar ahí el I. La primera I es una I lativa, la I fui. Ah, Está uniendo las acciones de ve al ujú. sirve está, y la respuesta. Esa I va sola y abajo tendría que ir fui. Ahí dejar solo I y abajo fui. No, no, Fui, abajo, abajo. perdón, Abajo de I, porque es, sí, es, sí, es ve al ilativa. Siloé y Ahí, la ahí es consecutiva y aquí es ilativa. y fui. Y luego tenemos que hacer lo mismo. La I sepárala y me lavé y abajo de lavar. Porque es Y fui respuesta. y me lavé. ¿Este también? Sí, pero ponlo abajo, ponlo abajo de lávate, la columna M. Me lavé Ok. abajo de lávate, porque es la respuesta a la orden. Hay una orden B y él que hizo fue. Hay una orden lávate y ¿qué fue? Me Se lavé. lavé. Y luego recibí la vista. Ese sí, ese sí Lo- sería, ese sería, por ejemplo, esa sería también hilativa. Esa I la pondría abajo de y ve al Siloé y fui y recibí la vista. eh, ah, perdón. Aguántame. ¿Sí, sí me entendiste? Hacer esto. No, el I sería abajo, no, abajo de la K. Ajá. Ah, Y la esa, perdí. la otra también va a ser, ver, retrocede nada más, A ver. Z, Z, Z. Bueno, hasta la columna entonces, K. aquí era I en la K y luego Pero también en la K. Ponlo en la K. ¿Por qué? Porque hilativamente ujú, recibió la orden, ve al Siloé. Y yo fui y y fui. recibí la vista. Verticalmente tenemos ahí las acciones resumidas. Vea Ujú, orden, obedecí y la consecuencia. ¿Sí? Hilativamente, verticalmente. Y ujú, horizontalmente tenemos el paralelismo. Ve, así lo he, y lávate, y fui y y me me lavé. la ve. Como consecuencia Sí, de estas acciones, recibí la vista. ¿Sí? ¿Sí me ok. entiendes? Sí, sí, sí. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al cielo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La consecuencia de esa orden y esa obediencia es que yo Ujú. recibí la vista. Ve al cielo y fui y recibí la vista. O podríamos resumirlo, ve al cielo, ve, fui y recibí la vista. Ahí está, ahí está. De manera resumida. ¿Ok?
de manera extendida, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, que era ciego, decía, no es aquel hombre. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Algo interesante aquí, volviendo a la cuestión de fe, y para aquellos que hablan acerca de que la fe es requisito indispensable para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Este ciego no lo conoce, ha escuchado de él, pero no necesariamente cree en él. No lo conoce, él no sabe dónde está. Primero porque estaba ciego y lo dejó, ¿no? Pero segundo lugar, cuando viene Jesús y se le presenta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea? Aquí estoy. ¿Dónde Entonces creyó y adoró. La fe es posterior. La fe es posterior a la sanidad que recibe. O sea, la fe es posterior. Él no recibe la sanidad porque creyó. Él recibe la sanidad porque obedeció. Es correcto. Que sería lo natural, ¿no? Alguien me ensucia, pues me voy a lavar. Pero también le dijeron, pero él sí lo es. Y él fue el sí lo es. Claro. Sí, no, estoy bromeando. Ajá. Estoy bromeando, pero sí, o sea, a donde quiero llegar es por aquella teoría de que si tienes fe, Dios te va a sanar. Y si no sanas es porque no tienes fe. Pues esta es una evidencia más, porque ya hemos visto varias, donde no es la fe lo que te va a salvar, es la gracia de Dios que se manifiesta, porque es lo que les dice Jesús. No es que pecó o sus padres, sino que para que la gracia, la gloria de Dios se manifieste. Entonces, los manifiestos, las personas sanan porque Dios quiere manifestar su gloria, su gracia, al margen de la fe. Posteriormente viene la fe. Si tú eres consciente de que eres objeto de la fe de Dios, de la gloria de Dios, pues lo natural es voy a creer. Oye, no sé si podemos así rápido ir un poquito sobre el análisis verbal. Aquí tengo las... Me gustaría dejarlo para ver si tenemos más gente, porque no tengo la garantía de que lo van a ver.